Bueno, tengo el gusto de presentarles al doctor Raúl Castillo para que nos hable de un tema muy intenso y profundo, que es la degeneración corticobasal, otro de los parkinsonismos más rebeldes y difíciles a los que nos enfrentamos. Doctor, un placer tenerlo. Gracias, buenos días. Continuando con el tema, antes que nada agradecer a la invitación que me hicieron los organizadores, el doctor Enríquez Coronel, el doctor Francisco Javier Jiménez Gil y el doctor Jorge Bernal por su hospitalidad en esta hermosa ciudad, Saltillo, Coahuila, y la oportunidad de continuar en este grupo tan interesante de trastornos del movimiento o de los movimientos. Ya hemos visto varias ponencias donde vamos de lo más sencillo a lo más complejo, y bueno, esta parte de la degeneración corticobasal pues no es nada simple y cosa curiosa. A final de cuentas es una amalgama de todo lo que hemos visto en cierta manera, y aquí nos vamos a entender como algo que parecía muy simple, como hablar de Parkinson, como hablar de parkinsonismo, como hablar de Corea, que de simple no tiene nada, pero fueron temas específicos. Ahora vamos a ver que la degeneración corticobasal de alguna manera amalgama esto de una manera pues muy sui generis. No tengo conflicto de intereses y algunas de mis participaciones o de mi historial en lo personal. Vamos a ver esta agenda que va a incluir lo que se menciona: definición, epidemiología, etiología, fisiopatología, la cuestión clínica, neuroimagen, tratamiento y conclusiones. Así es como lo vamos a manejar. Conceptualmente, la degeneración corticobasal, que también ha tenido otros nombres como degeneración corticobasal ganglionar, gangliónica, etcétera, es considerado también dentro de los parkinsonismos atípicos. Es un síndrome, también se le ha llamado también síndrome corticobasal, que se presenta en personas mayores de 60 años y que clínicamente se le considera como una especie también de demencia frontotemporal. Es un problema porque no es una patología perfectamente definida. Sin embargo, porque tiene mucha sobreposición con otras patologías, pero es un proceso degenerativo que curiosamente la única, a mi modo de ver, después de haber revisado el tema o de haber visto todo esto, revisando la actualización, es que esto es una patología asimétrica a diferencia de las otras. Aunque el Parkinson empieza de una manera asimétrica y después se convierte en generalizada, esta se mantiene con carácter asimétrico. Es progresiva y es considerada como una tauopatía. Epidemiológicamente es una patología que fue reportada inicialmente entre el 67 y el 68 en un reporte por Reveis y colaboradores. Se presenta generalmente su edad de presentación es por arriba de 60 años. Es difícil pensar en esta patología en gente más joven o en niños. El promedio es de 63 años, de acuerdo con los diferentes autores, y se calcula que es aproximadamente entre 4 al 6% de todos los parkinsonismos, similar a la PSP que acaba de revisar magistralmente el doctor Jiménez Gil. Es una incidencia también, se calcula una incidencia de 0.62 a 0.92 por 100,000, y esta incidencia son aproximadas porque en realidad no hay una metodología o un trabajo que se haya realizado o trabajos que se hayan realizado en población general. La mayor parte de los trabajos son trabajos anecdóticos, son trabajos de series cortas, 14 y 36, 5 pacientes, 3 pacientes, como lo hizo Reveis. Una prevalencia aproximada también alrededor de 4.9 o 5 al 7%, o al 7 por 1000, perdón, y la esperanza de vida, una vez realizado el diagnóstico, también no va más allá de 8 años de evolución.
Afecta de alguna manera un poquito más en hombres a mujeres, pero no hay una razón estadística perfectamente definida. Y aunque no se ha confirmado la herencia o la transmisión hereditaria de esta enfermedad, hay por ahí cierta relación o cierta asociación, pero no ha sido adecuadamente establecida. Su etiología, es aquí donde empezamos a patinar con todo este tema. ¿Por qué? Se considera como dentro de las tauopatías, pero ¿qué es la tau? La tau quiere decir, es una proteína que se llama unidad asociada de tubulina, es decir, es una proteína que de alguna manera fija los microtúbulos, que son parte del componente axonal, parte del componente neuronal, y que se codifican en el cromosoma 17 en el OSI 21, y tiene 13 axones, dentro de los cuales actúan los exones contra los intrones. Exones pues son las partículas de ADN con ARN, y los intrones son los que metabolizan o los que tratan de inhibir o de permitir el trabajo de este tipo de interacción genéticamente establecida. Estabiliza, como dije, los microtúbulos de la neurona, y a través de esto intervienen los procesos de memoria, facilita la habituación o el aprendizaje en general, e interviene también en la señalización MAPK, que son parte de las vías de señalización celular, y además en los microtúbulos MAPT, como bien ya me ha mencionado Paco, es una proteína asociada a microtúbulos que se llama tau. Participa obviamente en la apoptosis y tiene una fosforilación normal, es decir, hay una fosforilación normal. Es parte de su funcionamiento a través de dos aminoácidos, que son la serina y treonina. Y cuando hacemos un estudio genómico, vemos aquí su localización de este cromosoma que acabamos de señalar, el 17. Y es aquí donde empiezan los problemas, porque como ya lo vimos, las otras enfermedades de alguna manera se imbrincan con esta patología al considerarse desde el punto de vista de la patología de esta proteína, que es la proteína tau. Y entonces tenemos interacciones donde encontramos el beta-amiloide, las tauopatías, las patologías amiloides y las alfa-sinucleínas, que precisamente en el congreso anterior presenté un trabajo sobre sinucleínas y la relación con Parkinson. Y entonces tenemos esta interacción muy cerrada, en las cuales tienen un comportamiento de tipo prión, con un plegamiento anómalo por ejemplo, de las sinucleínas. Pero en el caso específico de lo que estamos tocando, el tema de las proteínas tau, estas enfermedades, esta alteración de esta proteína destruye los microtúbulos, y entonces es ahí como empieza el proceso degenerativo. Por ejemplo, en las sinucleínas vemos que la degeneración va empezando de abajo hacia arriba, es decir, va en sentido caudorrostral, no rostrocaudal, sino caudorrostral. Y esta evolución en tiempo es precisamente la que nos va dando los síntomas que podemos tener, donde de tener una neurona sana con unas moléculas estabilizadoras, que son las proteínas tau, que normalmente fosforilan por alguna razón que no se conoce o no se identifica, o también se sospecha de alguna manera alguna mutación, empieza a fosforilar o a hiperfosforilar, y entonces produce lesión a través de ovillos y formación de marañas, pues de hilos que se empiezan a presentar, o sea, de depósitos neurofibrilares. Y estos depósitos fibrilares precisamente se producen a través de esta hiperfosforilación de la proteína tau, que repito, tiene un comportamiento priónico y que interviene en las vías de señalización y en las vías de preservación de estos microtúbulos, de alguna manera interactuando con otras vías de señalización celular. Al hacer eso, se forman filamentos y se hiperfosforila, y entonces tenemos como resultado estos dos tipos de lesiones, que son los fibrilares y los ovillos, que se presentan en la neurona. Los agregados tau obviamente son patológicos,
Y entonces tenemos despolimerización de los túbulos, tenemos déficit de transporte axonal, tenemos anormalidades del citoesqueleto, tenemos muchas lesiones, activación de la microglía, muerte celular, proteosis anormal, etcétera, disfunción de las mismas mitocondrias, alteraciones metabólicas intracelulares, lesión de DNA, etcétera. Entonces, estos microagregados a final de cuentas vienen siendo tóxicos, y entonces tenemos algunos problemas ahí importantes. Por ejemplo, podemos dividirlos las sinucleopatías contra las taubopatías, aunque son patologías diferentes, de alguna manera, como ya lo mencioné, de alguna manera se unen, imbrincándose alguna patología con otra, y de hecho lo mencionaron algunos de mis antecesores en el sentido de esta situación. En el caso particular, la tauopatía, o es en lo que es degeneración córtico-basal, bueno, es una hiperfosforilación de esto, y ocurre de esta manera. Tenemos aquí a los proteínas en el paso 1, 2 y sucesivos, donde estamos viendo cómo de alguna manera empiezan a disfuncionar estas proteínas, y esto se manifiesta clínicamente en que, bueno, en los cortes histopatológicos vemos que estos agregados son los que se presentan. No es el núcleo de la neurona, el núcleo de la neurona está acá. Estos son los agregados patológicos que se pueden identificar no solamente en cortes directos, sino también por inmunofluorescencia, como los vemos aquí en la base, o los vemos en algunas otras tinciones, además de los cuerpos fibrilares que se empiezan a presentar de alguna manera en esta forma alrededor. Los ovillos, por lo tanto, representan la hiperfosforilación anormal de esta proteína. Y por lo tanto, el core, el centro de estas tauopatías, pues pueden derivar hacia diferentes enfermedades, como la enfermedad de Pick, la enfermedad de Alzheimer, Creutzfeldt-Jakob, que de alguna manera que sí es una enfermedad por virus lentos, pero ahorita vamos a ver unos detalles importantes, porque no es solamente esta vía, la parálisis supranuclear progresiva, que ya lo habíamos señalado. Hay otras condiciones, como un montón de condiciones que están aquí, pero estas las vamos a presentar un poquito más adelante en las manifestaciones clínicas. Clínicamente, ¿cómo podemos sospechar o debemos de pensar? Para empezar, cualquier patología de trastornos del movimiento relacionados a parkinsonismo que sea asimétrico, siempre hay que pensar en una posibilidad de degeneración córtico-basal. Sabemos que no es muy frecuente, sabemos que de hecho está clasificada o se encuentra dentro de lo que se consideran las enfermedades raras, no es una enfermedad común, por lo tanto no es fácil pensar en ella, pero eso no necesariamente nos debe de borrar de nuestra cabeza la posibilidad de esta enfermedad, sobre todo cuando hay alteraciones atróficas o cuando hay hiperintensidades en las neuroimágenes. Bien, clínicamente, por ejemplo, estos personajes, Benning hizo un estudio tratando de hacerlo, es un estudio de los más grandes, 36 pacientes. Eso les da una idea de lo que en un momento dado viene siendo la frecuencia de esta enfermedad, y encontraron, por ejemplo, afasia y bradicinesia o apraxia en 64 hasta 71%, alteraciones de equilibrio en 50-21%, rigidez y espasmo 79%, distonías, alteraciones de pensamiento y disfunciones motoras y cognitivas. Dentro de lo que se puede considerar la historia natural de la enfermedad, se puede comportar de esta manera. Empiezan con problemas de apraxia, sobre todo apraxia idiomotora, donde se les pide al paciente que ejecute alguna acción determinada de tipo motor y el paciente es incapaz de hacerlo, y en todas sus variantes de apraxia van apareciendo poco a poco, aunque no aparecen todas. También puede haber afasia, disfasia, un parkinsonismo, y como ya lo mencioné, esta es una de las causas poco comunes, pero es una de las causas se contempla dentro de las causas de parkinsonismo, y hay alteraciones más adelante de las funciones mentales superiores, compromiso motor progresivo hasta que llega a la muerte. Si se fijan y recuerdan el primer esquema, vimos que esto se va presentando en el sentido caudorrostral, y esto es lo que normalmente es la evolución natural de esta enfermedad. Se han tratado de hacer algunos
estudios tratando de imponer o de mencionar o de alguna manera promover algunos criterios de inclusión o de exclusión, pero realmente no hay mucho. Los criterios clásicos siguen siendo un trastorno kinético tipo Parkinson o parkinsonismo, que es muy asimétrico. La diferencia, por ejemplo, el Parkinson sabemos que empieza asimétrico, pero con la evolución o con la cronicidad nos vamos dando cuenta que el paciente tiene ya no es unilateral, sino se convierte en bilateral o generalizado. Clínicamente debuta en la degeneración córtico-basal con un síndrome demencial. Por eso también se estudia mucho esta patología en pacientes con demencias. Hay una frontalización y un piramidalismo que se presentan con una alteración conductual, y la afasia no fluente también está presente. Hay trastornos oculomotores no tan clásicos o tan típicos como los de parálisis supranuclear, pero como lo mencionó el doctor Jiménez Gil, efectivamente hay que hacer un diagnóstico diferencial y a veces no es tan sencillo. Y luego, para complicar el asunto, como ustedes lo vieron, resulta que hay la coexistencia de las dos patologías, ¿sí? Síntomas comunes son distonía precoz, apraxia, mioclonías, este síndrome de la mano ajena que se presenta es un signo interesante, muy llamativo. Lipoestesia de tipo cortical, temblores posturales, afasia, incoordinación, etcétera. Es decir, el espectro de la degeneración córtico-basal es bastante amplio en cuestión de sintomatologías. Los síndromes parkinsonianos, si los vemos, lo que acabo de mencionar, se pueden presentar de esta manera en frecuencia, pero vemos que son no muy comunes. La degeneración córtico-basal, por lo tanto, se traslapa no solamente con Parkinson, sino con demencia frontotemporal, con PSP y otra serie de parkinsonismos que ustedes ya han estado revisando o que se han revisado en este curso. En la cuestión física tenemos las cuestiones de la asimetría, la distonía, piramidalismo e inestabilidades posturales y trastornos oculomotores. Casi prácticamente no hay temblor. Esto es uno de los datos importantes, porque haciendo el diagnóstico diferencial entre Parkinson y parkinsonismos, pues el temblor prácticamente está ausente en los segundos, y tenemos las alteraciones de las funciones mentales y motoras, como la apraxia, frontalizaciones, la mano alienígena y afasia no fluente o alteraciones sensitivas, que es prácticamente lo que vemos aquí. ¿Qué tipo de tau nos podemos encontrar? Hay diferentes clasificaciones de tipo de tau, pero las más comunes son la tau 3R, la tau 3R y la 4R, las cuales pueden presentarse de forma aislada o se pueden presentar de forma combinada, y puede dar diferentes patologías dependiendo de cómo se comporte esta proteína, la cual, insisto, pues es parte del funcionamiento adecuado de los microtúbulos. Y cuando examinamos o cuando tratamos de ver cuáles son las patologías relacionadas a la proteína tau, pues encontramos un espectro muy amplio, ¿no? Que es como el que se señala en esta diapositiva, y donde predominan los problemas de la fluencia verbal y categorías de acuerdo con lo que encontró Raven o con algunos otros estudios. Desde el punto de vista de la neuroimagen, dijimos que se afectan principalmente las regiones subcorticales, y estas en gris son las partes que se afectan más en las regiones corticales. Todo esto por estos depósitos de proteína tau que se encuentran aquí en una neurona, y que es, si tenemos comparativamente con una neurona sana, donde vemos que la proteína estabiliza estos microtúbulos, como se alteran, se forman los ovillos y se forman los depósitos neurofibrilares. En los estudios de neuroimagen, la resonancia es útil, pero parece, o la tendencia actual es más a tener estudios de tipo SPECT y PET. Aquí vemos una gran atrofia, sobre todo esto se parece mucho a la atrofia o la demencia frontotemporal, donde vemos prácticamente pues muy eliminado lo que es la parte temporal, pero en estudios axiales, por ejemplo en FLAIRS o en algunas otras imágenes, que es lo que van a revisar mañana, como ya se nos anunció, vemos este tipo de asimetría.
la cual pues no se puede decir, si suponemos que es una patología que está cromosómicamente determinada, que es una patología que tiene que ver con los microtúbulos, que tiene que ver con la proteína tau, se esperaría que fuera pues generalizado el problema. Entonces, ¿por qué es unilateral? ¿Por qué es asimétrico? Eso es algo que todavía no podemos decir, no podemos definir. Vemos aquí, por ejemplo, esta imagen que podría considerarse pues hasta cierto punto un poquito normal, pero luego vemos aquí estas otras imágenes donde vemos claramente la progresión y la asimetría que se presenta en estos pacientes. Esto es muy parecido a la imagen de resonancia magnética que acabamos de ver, y vean ustedes la asimetría donde se pierde. En este caso se pierde todo el lado izquierdo, y mientras que el lado derecho está activo. Pero no hay una explicación tácita de por qué, si el problema se asume que es generalizado, es decir, que es una proteinopatía, tauopatía, ¿por qué nada más un solo lado? Eso todavía no llegamos a tanto. Nuestra cabecita yo creo que todavía no llega para tanto, y entonces aquí tenemos cómo se va degenerando y cómo se va produciendo esta degeneración de alguna manera en este reporte de 4 casos donde todos de alguna están bajando. Estos japoneses lo hicieron este reporte, 4 casos, y volvemos al mismo punto. Como es una patología muy poco frecuente y está dentro de las enfermedades raras, los estudios de series, porque no se puede decir que sean estudios grandes, son estudios de series. Repito, el más pequeño fue el primer reporte de 3 casos, el más grande que encontré por ahí, otro 36 casos. Hay otro por ahí más reciente, con un mayor número de casos. Entonces eso obliga a seguir investigando en relación a esta patología. Una enfermedad clásica, aquí vemos la asimetría, donde el lado izquierdo está bastante dañado, mientras el lado derecho no. Y lo vemos aquí a la inversa, ¿verdad? En otro patrón, pero este patrón es, por ejemplo, comparativamente con el de degeneración corticobasal, esto es un patrón de Alzheimer, y vemos los grados de lesiones que se pueden encontrar. Entonces, en imágenes podemos ver muchas cosas diferentes, ya veremos la clase mañana, pero por ejemplo, comparando un paciente normal con Alzheimer, con demencia frontotemporal, vean ustedes cómo sí hay diferencias importantes en el PET o en el SPEC. Si lo vemos desde, vamos a decirlo, nos paramos de este lado y ahora nos cambiamos al otro lado, y resulta y sigue siendo lo mismo, porque tenemos aquí tauopatías, MAT, demencia corticobasal, de degeneración corticobasal, enfermedad de PIC, etcétera. Entonces seguimos en un punto que ocurrió algo parecido a lo que, bueno, los que hayan o sean internistas, llegó a ocurrir con las enfermedades reumatológicas. Hay puntos donde son puntos comunes, por ejemplo, artritis reumatoide, con lupus eritematoso, con granulomatosis de Wegener, etcétera. Aquí es algo parecido. Por ejemplo, este es un paciente con enfermedad de PIC. Díganme ustedes si esto no parece, cuando menos, la patología de una demencia frontotemporal. Prácticamente, y sin embargo vemos los depósitos que se encuentran aquí en la enfermedad de PIC. El diagnóstico patológico es básico, pero yo creo que no nos podemos esperar a que el paciente le hagamos la autopsia, Paco. Pero bueno, sí, sería un poco difícil que nos dijeran algo, pero tenemos opciones de poder, opciones de poder identificar o sospechar una tauopatía. Y una de ellas es el trabajo, por ejemplo, que han realizado en San Luis el doctor Rodríguez Leiva, donde trataron buscando precisamente en enfermedad de Parkinson y las alfa-sinucleínas, encontraron también que las proteínas tau, las alfa-sinucleínas, pueden ser detectadas en biopsias de piel, o pueden ser detectadas en biopsias de ganglios o en saliva. Y entonces esos trabajos pues parecen prometedores, pero hasta ahí se han quedado, no ha habido más allá. Esta patología se parece mucho a las, en su evolución, se parece mucho a las etapas de Braak que fueron efectuadas o realizadas para esta enfermedad de Parkinson.
en las cuales pues la afección patológica va aumentando en grados desde abajo hacia arriba, desde los ganglios autónomos, cuando menos en esta zona y en esta enfermedad, y con presencia de proteínas tau anormales, es decir, insisto, la progresión va de caudorrostral, como se puede observar aquí también. Vamos primero lesiones o manifestaciones clínicas vulvares, en pontinas, y luego pasan a mesencéfalo hasta llegar a las zonas corticales. Y eso es lo que explica, de alguna manera explica los síntomas tan amplios, tan variados y todo en ese tipo de progresión. Sin embargo, insisto, a pesar de ser una enfermedad en la cual si hay una lesión de proteínas, de microtúbulos, ¿por qué un lado sí, por qué el otro no? Todavía no sabemos. Tratamiento, desafortunadamente no hay tratamiento. Y aunque inicialmente se trata de apoyar el parkinsonismo, la falta de respuesta pues es más que obvia. Se utilizan relajantes musculares o toxina botulínica cuando tienen una distonía severa. De hecho, casi no hay videos, a menos que tenga uno un caso, casi no hay videos sobre este tipo de patología, pero es muy claro esa distonía, esa rigidez y esa que se está presentando. Puede haber mioclonías y hay que apoyar a los pacientes desde el punto de vista de la terapia física, terapia del lenguaje y sobre todo apoyo familiar. Es decir, aquí el consejo genético, pues nosotros tenemos la obligación de saber qué es lo que estamos enfrentando, qué es lo que estamos haciendo, y podemos aconsejar y debemos de aconsejar a las personas, pero no podemos tomar la decisión en lugar de ellos, ¿verdad? Pues esto es lo que hay en relación a degeneración córtico-basal. Repito, es un padecimiento difícil, un padecimiento raro. Se va a pasar el diagnóstico si no lo tenemos. Inclusive se puede llegar a pensar, porque por ejemplo, si tenemos un paciente que nos llega a la consulta de primera intención porque tiene un tiempo y de repente el paciente pues llega con una mano pero una mano rígida, con espasticidad o con un síndrome de los ganglios basales o de los ganglios de la base, y podemos pensar a lo mejor una enfermedad vascular cerebral, y entonces el diagnóstico pues ahí se complica. Claro, obviamente pues para eso estamos, para tratar de hacer el diagnóstico diferencial, pero de primera intención cualquier otra persona que no esté tan relacionada con trastornos del movimiento, aún neurólogos podrían caer en el error de un diagnóstico equivocado, o cuando menos retrasarlo de tal manera de que pues no fuese lo que uno inicialmente tendría que hacer, decir o diagnosticar. En general, la degeneración córtico-basal es una enfermedad crónica, es enfermedad del adulto, es progresiva, es poco común. Se considera actualmente que es una tauopatía, es decir, una enfermedad de la hiperfosforilación de las proteínas tau, que destruye los microtúbulos de las neuronas, con formación de ovillos y formación de depósitos neurofibrilares que no pueden ser eliminados, y que esos causan toda una disfunción neuronal y muerte neuronal. Clínicamente pertenece a las enfermedades raras. Inicia usualmente con enfermedades de apraxia, fasias, parkinsonismo, pero son asimétricos. La característica es que es asimétrica. Evoluciona hacia la demencia generalmente y no tiene tratamiento. La sobrevida es corta, ya dijimos, de 6 a 8 años máximo, desde que se hace el diagnóstico. Y es una enfermedad, pues sí, poco común, pero que siempre hay que tener en cuenta, sobre todo cuando estamos frente a un paciente con parkinsonismo, ¿verdad? Y bueno, pues esta alteración, pues a final de cuentas hay que hacerla con los diagnósticos diferenciales, donde a veces se nos olvida, a veces a qué veníamos, ¿verdad? Si necesitan alguna bibliografía, está disponible. Si gustan anotar el correo, tomar una foto, lo que sea, está disponible para poder ampliar esta información. Y bueno, no, ahí no, a mí no. Y gracias, Saltillo, por recibirnos. Gracias por recibirnos, ¿verdad? Muchas gracias. Un pequeño comentario,
Excelente plática, pero aquí hay que asentar algo. Tú comentaste que se presenta la enfermedad de PIC. Ahora bien, todos deben saber que la enfermedad de PIC, como parte de las demencias, consta de un síndrome que lo describieron dos psicólogos, que es el Kluver-Bucy. Ahora, ¿por qué es importante saber que lo describieron estos psicólogos Kluver y Bucy? Allá en Puebla acaban de correr a un profesor de la Escuela de Medicina porque empezó a sus 75 años de profesor de X área no neurológica a chatear con las alumnas. Entonces la alumna lo dio muestras a la dirección, chatear cosas de te invito, etcétera, y lo corrieron a la primera. Entonces yo comentaba la semana pasada con unos colegas aquí del vecinos en Denver que dieron ese tema, que antes de asignar y correr a un profesor debieron haberle hecho un estudio neuropsicológico, tomográfico, por resonancia magnética y neurológico. Y si se consigue el diagnóstico de demencia con enfermedad de PIC, al contrario, atenderlo. Pero en la medicina privada que yo he visto, que han sido mis pacientes, yo he visto la enfermedad de PIC en niños de 14 años con encefalitis herpética bilateral y tiene enfermedad de PIC. O sea, hipersexualidad es el problema conductual del niño que va a la primaria o a la secundaria. Pero ese PIC como parte de el Kluver-Bucy, como parte del PIC, es importante tenerlo en mente. Entonces, si uno conoce esos aspectos de la conducta humana, entonces uno tiene que dar preferencia al diagnóstico y al tratamiento y no simplemente por opciones políticas hacer lo que hicieron en mi universidad. Entonces, todo esto en relación a que no sé si puedes hablar más sobre este trastorno PIC. Más que hablar exclusivamente de PIC, a lo mejor una disculpa, no me detuve mucho en todas las enfermedades relacionadas a las taubopatías, pero hay bastantes enfermedades que son disímbolas y que no explican al 100% la taubopatía, porque por ejemplo, si se fijan, ¿cuáles están relacionadas? La demencia pugilística. Entonces, a ver, por fin, ¿fue una enfermedad relacionada al cromosoma 17 o no? ¿En la enfermedad de PIC? Sí. Si se fijan, también venía por ahí un Haller-Boerder disease, que es el de depósitos de hierro, o venía, por ejemplo, alguna otra como la demencia argentofílica, que había, y el Haller-Boerder-Spatz venía mencionada, y dice uno, bueno, entonces, si es una enfermedad, insisto, que viene por una alteración de los microtúbulos por la proteína codificada normal, primero, ¿por qué se presenta prácticamente la degeneración corticobasal en pacientes de edades adultas? ¿Por qué no desde niños? Segundo, ¿por qué se presenta solamente de un lado y no del otro? ¿Sí? Tercero, ¿cuál es la razón de que, aunque la mayoría de ellos abren o inician con apraxia, con disfasia o afasia, por qué la migración es de abajo hacia arriba, es decir, desde la zona del tronco, del tallo cerebral, hacia arriba? Entonces todavía hay muchas interrogantes en esto. Sería muy interesante que se hiciera algún estudio multicéntrico o no sé, alguna cosa tratando de investigar un poquito más a la degeneración corticobasal. Sigue siendo un gran enigma a pesar de que la tenemos enfrente, pero eso no nos exime de pensar en ella aunque la tengamos enfrente. Y sí, de acuerdo, doctor, así es como se puede presentar. Sí, Paco. Primero, felicitarte por tu excelente presentación. ¿Cuáles son la diferencia en cuanto a biomarcadores de la proteína tau? Porque comparten de cuatro repeticiones, pero hay una diferencia en filamentos
Y luego, ¿cómo diferenciar la clínica de la PCP, variedad síndrome corticobasal? En primer lugar, sí hay algunas variantes de las tauopatías, pero no se tiene una definición de que si una proteína o una tauopatía determinada tiene que ver con alguna forma fosforilada, hiperfosforilada definida. No hay una correlación. Entonces no sabemos si, por ejemplo, la tauopatía fulana de tal es la que te produce PIC, otra te produce PSP, otra te produce degeneración córtico-basal, otra te produce demencia frontotemporal o Parkinson, etcétera, ¿no? Ni tampoco hay que recordar que muchas de las enfermedades, la enfermedad de Parkinson, de hecho, no se considera tauopatía, se considera una sinucleopatía, pero de alguna manera está relacionada con esta, porque las sinucleopatías, digo, voy a hacer el paréntesis, las sinucleopatías en la enfermedad de Parkinson es porque se codifica mal la proteína, la sinucleína. Y lo que ocurre ahí no es que sea una preservación del microtúbulo, lo que ocurre ahí es que la proteína está mal codificada y entonces en el paso 2 de la formación de la proteína ya no ocurre el plegamiento. Y al no ocurrir el plegamiento empieza a alterarse todo y a acumularse de alguna manera la sinucleína en el citosoma, en el citosol, y entonces esta acumulación es la que viene siendo tóxica, porque luego resulta que hay, a pesar de que tenemos la pérdida de levodopa, resulta que hay una hiperproducción de dopamina adentro de la célula, la cual resulta tóxica y es la que lleva a la apoptosis. Entonces es un poquito complejo el entenderlo. Entonces no hay ninguna correlación entre que se dé alguna tauopatía determinada con alguna enfermedad determinada. Y la segunda pregunta era la de en relación a de los síntomas, ¿cómo diferenciar una de otra? Primero, la asimetría. La asimetría es básica. Los otros también pueden tener asimetría, pero no hay tanto la lesión. Lo de los ojos es básico en PSP. Entonces la exploración y la clínica es básica, aunque también puede existir, pero no tan marcado, no tan severo como se puede ver en el PSP. Y aquí sí me gustaría hacer un paréntesis. La inteligencia artificial famosa, que sí, como bien dijo el doctor García Ramos, la inteligencia artificial es una herramienta, hay que entenderlo como una herramienta, pero es una herramienta que nos puede sobrepasar porque nos pasamos de estar confiando en las máquinas, ¿sí? Quiero ver a una máquina hacer un diagnóstico de exploración en un paciente. Pues no, nos pueden sugerir, y es el concepto que siempre expongo con mis alumnos en general. Las guías de diagnóstico y tratamiento son guías. Los libros te enseñan cómo son las enfermedades, pero hay que recordar tanto lo que dijo Sir William Osler como se dijo en la antigüedad, hay enfermos como tantas enfermedades existen. Es decir, dicho de otra manera, hay enfermos, no enfermedades. Y eso nunca hay que perderlo de vista y eso nunca nos va a sobrepasar una máquina en este sentido. Por mucho que nos den las posibilidades, dime todo lo que quieras máquina, pero el paciente está ahí sentado enfrente y no le voy a poner una computadora y escoja usted de qué está enfermo. Definitivamente no. ¿Sí? Sí, perdón. Algo interesante es de que la encefalopatía traumática crónica o la demencia, el pugilista, pues se asocia a proteína tau de 4 repeticiones. Es algo relativamente reciente y que se ha dado más énfasis porque no es solamente la encefalopatía o la demencia pugilística, también se está viendo en los reportes recientes, por eso han cambiado las reglas del fútbol americano. Yo que participé muchos años en esto, es algo relativamente reciente y que se ha visto y no puedo explicar, no tengo explicación. Ellos son una de las víctimas. Traumática puede causar una alteración genética. Entonces lo entiendo a lo mejor desde el punto de vista vascular. De hecho, la Parkinson, todos sabemos que hay Parkinson vascular. Entonces, ¿hasta dónde vienen las cuestiones? El medio ambiente altera la genética. Sí. Por ejemplo, estoy pensando,
Ahorita que hay mucho traumatismo craneoencefálico en jóvenes, incluso una de las principales causas de muerte, arriba del cáncer, ¿no? Primero, ¿verdad? Y que quedan con lesión axonal difusa. ¿Cómo les va a ir a futuro? Bueno, se pueden recuperar, pero luego van a venir enfermedades neurodegenerativas después. No hay estudios, habría que buscar, ¿eh? Habrá que buscar. Pero no creo que les vaya a ir muy bien. Sí, no hay estudios. Estudios no hay, perdón. Es que ya me detenía, perdón. Dos comentarios muy breves. Uno, el trabajo de Poncho Rodríguez Leiva fue motivo de premiación en la American Academy of Neurology. Segundo, a lo mejor es muy simplista y voy a meter la pata, pero pues siempre lo hago. La asimetría que se puede observar es dominancia del hemisferio izquierdo. ¿Será que tenga más metabolismo, más actividades que un sujeto zurdo y por ello la asimetría? Difícil de explicar porque, insisto, si estamos hablando de una alteración que es de microtúbulos neuronales, pues neuronas tenemos en ambos lados, porque un lado sí, porque el otro lado no. Aunque el hemisferio dominante, el 85-90% son el hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho, de ese hemisferio derecho inclusive hasta un 15 o 20% se comportan como si fuera el hemisferio contralateral. Entonces, la explicación no la tengo en la mano, creo que es difícil y creo que nadie la tiene, creo que no. Estamos corriendo ahorita un estudio que parece algo muy simple, con la maniobra de Mingarré, para evaluar fuerza. Y hemos estado, ¿por qué? Porque fue un hecho de observación clínica. La mayor parte de Mingazzini. Cuando hacen la maniobra de Mingazzini para evaluar la fuerza y de categorizar una persona en la maniobra de Daniels, en la escala de Daniels, hacen el Mingazzini y hemos visto que los pacientes diestros o los que se dedican a hacer precisamente trabajo motor, de alguna manera no lo hacen completo, se quedan, ¿sí? Y estamos haciendo la medición en personas con enfermedad neurológica general y con personas sanas. Y entonces vemos que cuáles son la diferencia entre diestros y zurdos. Apenas vamos a procesar los datos. Les tomamos una foto, ponemos ¿cómo se llama? Un horizonte y de ahí medimos y para ver cuáles eran diestros, cuáles eran zurdos y cuáles son las personas que eran predominantemente diestras o no. Pero hemos observado eso, las personas que hacen mucho trabajo manual empiezan a tener esta pronación. ¿Sí? ¿Perdón? Sí, perdón. Supino es hacia afuera. Supina es hacia afuera, pero ellas hacen pronación. Se quedan en pronación. Sí, se quedan en pronación. O sea, hacen esto, perdón. Te hacen esto. Y les pides que cierren, abren los ojos, a ver, haga esto. Lo hace el paciente e inconscientemente hacen esto. Y él se queda. Y son normales, ¿eh? Pero ese es un dato de parecia, ¿no? De parecia leve. Efectivamente, ese es el punto. Pero lo estamos observando en personas sanas. Bueno, no es parecia, pero es parte, de acuerdo con Daniels, es disminución de la fuerza. Porque sí, la pronación, y tenemos dos posibilidades: levitación o tosis. Con eso. A ver, sí. Toma. Que se vea. Beso. Es un fenómeno automático. Si tú le das a las viejitas, les doy la mano sin decirle nada. Pero las viejitas es diferente, porque las viejitas es otra cosa. Es la pérdida de la frontalización. Es un dato de frontalización. Y ese es el Gegenhalter que estás haciendo. El hombre innatamente está desarrollado para la lucha, y la lucha es así. No, Paco, pero no necesariamente. Paco, estamos. No, Paco. Para la fuerza y todo, cuerpo a cuerpo, así es. Es que creo ¿Por que qué en la filogenia. prueben eso con alguien, mujeres, sin decirles nada,
Aunque las mujeres se supone somos más recolectoras. Entonces yo creo que sí hay que distinguir los fenómenos y su momento y en el género, porque sí pueden significar cosas diferentes. Pero en realidad yo había pedido la palabra por el asunto de la demencia pugilística. Acuérdense que para toda la producción de nuevas proteínas, pues el paradigma de la biología molecular, que es la replicación, el RNA mensajero y la traducción, que esas son pues como el paradigma, ¿no? Ahora, no todas las mutaciones las heredamos. Hay mutaciones en ese momento de la replicación, en el momento que se rompe el pequeño pedacito de DNA que va a conformar el RNA. En ese momento, cuando las enzimas de reparación no están funcionando adecuadamente, podemos tener una alteración en la replicación y eso dar una proteína normal. Y esta podría explicar por qué fenómenos epigenéticos, que habitualmente es metilación, etilación y demás, pero que también puede ser mecánicos, como en la demencia pugilística, que más o menos creo que es lo que se está encontrando en el deterioro cognitivo de los jugadores de fútbol americano. Yo creo que es una explicación que además no hay que darle vueltas. Está perfectamente demostrado que las mutaciones no todas las heredamos y que en el momento se puede dar. Y con respecto a la lateralidad, pues hay muchísimas hipótesis, ninguna termina de llenar, pero hay una en 2021 que no me recuerdo el nombre, de un investigador germano-austriaco o austrogermano, que mañana les voy a presentar, y donde él insiste en que el asunto es esencialmente entérico. No estoy de acuerdo, dije lo que dijo. Y entonces que virtualmente esa podría ser una explicación. Es complicado. Y por lo menos en otras enfermedades como en Parkinson, pues ya está perfectamente demostrado que el primer núcleo que se afecta es el núcleo dorsal del vago, no la substancia nigra como generalmente pensamos, y que los segundos núcleos son el magno celular del rafe mesencefálico y no la substancia nigra como habitualmente pensamos. Y eso muy probablemente tiene que ver en todas estas enfermedades que tienen que ver con depósito de proteínas anormales. Y bueno, pues como siempre tenemos más preguntas que respuestas, y te felicito, querido Raúl. Muchas gracias. Sí, gracias. Y abusando. ¿Sí? Nada más comentar lo que la doctora Silvia dijo. Solo como opinión de la Academia Americana de Neurología, dice, solo como opinión, ella, la Academia Americana de Neurología, prohíbe deportes como soccer, americano, rugby y el boxeo. O sea, la Academia Americana solo prohíbe jugar esos deportes. ¿Por qué? Prohíbe, sí. Porque posteriormente esas concusiones que tiene esa persona repercuten en un daño posterior. Ahora, es hermosa la película de Concussion con Smith, y ahí muestra exactamente eso, ¿no? Sí, gracias. Doctor. Gracias. Bueno, felicitarle por su exposición, y una pregunta del estudio que está haciendo.
¿Les hace dinamometría a esos pacientes? Yo creo que valdría la pena, ¿no? Pero es que la dinamometría es un aparato que cuesta 500 pesos, medida es la fuerza de prensión, que está muy en boga para sarcopenia. Entonces lo hacen en 2 minutos, comparativas, 2 pruebas, y usted mide eso, y eso junto con lo otro, pues digo, es algo clínico rapidísimo. Ajá. ¿Y qué es lo que está buscando uno ahí? ¿Por qué? Bueno, la diferencia. ¿Qué prona? Nada más estamos buscando la diferencia. Si hay o no hay diferencia entre el paciente, la esterilidad del paciente o la esterilidad o otra cosa. Y al final de cuentas, a lo mejor pudiera ser alguna representación de esto, lo que estaban mencionando, lo que acaba de mencionar el doctor Guillermo García, ¿no? Puede ser la cuestión de la fuerza, bueno, cómo está, qué va, la lateralidad, no la lateralidad, por qué uno sí, por qué otro no, porque es un adiestramiento motor de años, posiblemente. La demencia pugilística, bueno, es un juego, o la demencia postraumática, yo le digo microtrauma, como así lo conocemos, es un juego entre exones e intrones, los que estimulan, los que